Muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Katia Duarte. Gracias por brindarnos un espacio de su tiempo en estos tiempos que cada vez tenemos menos tiempo. Y lo mismo le sucede a nuestro planeta Tierra. Tenemos que empezar a adaptarnos a un cambio climático que ya lo tenemos en la puerta hace varios años y hemos perdido mucho tiempo para trabajar por esa adaptación. Hoy tenemos la oportunidad de estar conectados a través de este Zoom esta mañana para escuchar un poquito sobre experiencias y además celebrar reconocimientos a iniciativas que permiten conservar nuestra tierra. Hoy la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú reconoce al Grupo AGE por su contribución al desarrollo de las comunidades. Y coincidentemente el día de ayer, 9 de agosto, se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y justo leía que el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, señaló algo que leo literalmente y dice: crece el reconocimiento de la importancia de los conocimientos indígenas, en particular para resolver la crisis del clima, la biodiversidad y prevenir la aparición de enfermedades contagiosas. Los dejo con esa introducción. Este mensaje es claro, que debemos de proteger esos conocimientos. Hoy nos va a acompañar el señor Shuar Velázquez, él es presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú. También estará con nosotros en una conexión y tenemos un mensaje de una participación de Irene Pinedo. Ella es lideresa del pueblo indígena Bora, presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas Artesanas de Loreto, FEMIAL, CONAP, y el señor Jorge López Dóriga, que es director global de comunicaciones y de sostenibilidad del Grupo AGE. Ahora, sin más, le voy a trasladar el micro al presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, el señor Shuar Velázquez. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, estimada Katia. Quiero saludar especialmente a los hermanos indígenas, tanto a Xanín, Cachipivos, porque ayer se conmemoró un día importante, sumamente clave en la historia del movimiento amazónico. Ustedes saben que a nivel global hay cerca de 5.000 pueblos originarios y según el Ministerio de Cultura en el Perú somos un aproximado de 55. Esto nos da a entender que somos una sociedad diversa, un país multicultural, y qué bueno que haya un día específicamente para conmemorar el valor, la importancia y el significado de lo que implica ser indígena hoy en día. Yatsun era atumshaka shin yamet sawahum hu sawantahe atumi pungen amigma hum kumpamhim atumshaka pungen anasa pustahum yamehu sawantahi machik ina pujurhi itzenkattahi. Yo soy del pueblo Abajún Huampí, soy presidente de la Cámara. Sean ustedes bienvenidos y a nuestro aliado, especialmente el Grupo AGE, que estamos en este momento. Yo voy a presentar en ocasión de este espacio quiénes somos nosotros, porque hay personas y hay instituciones también que no nos conocen. Entonces, voy a presentar qué es la Cámara. El proyecto de la Cámara empezó el 2012 en un evento en Lima que se hizo. Se agrupó a cerca de 70 líderes amazónicos, entre representantes políticos, pero también, sobre todo, emprendedores indígenas, junto a los principales gremios privados del país. Estamos hablando de Canatur, la Confimisma, la Sociedad Nacional de Industrias, y en aquella ocasión se planteó la necesidad de que el movimiento indígena también debería trabajar lo que hoy en día se llama la economía indígena o la economía de los pueblos originarios. Este planteamiento fue muy bien acogido, especialmente por los emprendedores amazónicos y también las organizaciones, y desde entonces se empezó a trabajar en cómo sería esa institución que podría promover los negocios. Yo siempre digo que hay dos caminos para ser indígenas hoy en día. Uno es el encierro, el aislamiento propio, ¿no? Y otro es conocer el mundo, pero sobre la base de nuestros valores. Cuando planteamos la necesidad en el 2012 de crear un ente que acompañe y promueve la economía indígena, dijimos que el segundo camino, es decir, ser indígenas, pero con valores
y principios que se promuevan en el mundo de los negocios era el camino. Y la Cámara de Comercio es eso, una institución nacional que promueve, que impulsa economía de los pueblos originarios, pero sobre la base de lo que llamamos en nuestra institución las 4 R's de la indigeneidad global, que es la relación, la redistribución, la reciprocidad y la responsabilidad. Estos son valores ancestrales compartidos en el Perú y en la China. La Cámara tiene presencia en 7 regiones de la Amazonía de nuestro país en este momento. Tenemos un impacto aproximado de 800 comunidades en un territorio de cerca de 16 millones de hectáreas, según los registros que tenemos. También tenemos un alcance internacional porque en este camino de los negocios indígenas tenemos que aliarnos con personas e instituciones que ya nos llevan la delantera. Y en este caso, por ejemplo, los hermanos maoríes de Nueva Zelanda o los hermanos indígenas de Canadá. Es por eso que en nuestra organización tenemos vínculos muy estrechos y compartimos la experiencia de estos pueblos originarios que también están en otros países y que para nosotros es altamente nutritivo. Estamos nosotros muy bien relacionados y la transmisión de los conocimientos es esencial en este camino. En 2014, el proyecto de creación de la Cámara de Comercio Indígena recibió el respaldo de las 2 organizaciones amazónicas más importantes en este país, que es la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Con esto, de alguna manera, se legitima, a nivel político al menos, el surgimiento de un ente nacional que acompañe y promueva la economía de los pueblos originarios en el Perú. En 2017 hicimos oficial nuestro lanzamiento junto con la Embajada de Canadá y la Escuela de Negocios, que es el PAD, el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, acá en Lima. Se hizo el lanzamiento, trajimos entonces al CEO del Consejo Canadiense de los Negocios Aborígenes. Este CEO vino al Perú a compartir cómo los hermanos originarios en ese país habían avanzado, no solo en temas de bionegocios, que sí lo hay también, sino sobre todo en temas de servicios como cadenas de hoteles, pues servicios de transporte, etcétera, etcétera. Con ellos interactuamos y fue una experiencia sumamente esencial para nosotros, que éramos una institución joven en el Perú y requeríamos conocer de todo el trabajo que ellos hacían. Aquí en la foto vemos a los miembros del Consejo Directivo y a los miembros del Consejo Consultivo Nacional. Seguramente algunos nos acompañan y especialmente lo vemos aquí. Algunos de ellos son personas que en gran parte con su experiencia y su voluntad acompañan todo el trabajo de la Cámara de Comercio Indígena de nuestro país. Él es el CEO del Consejo Canadiense de los Negocios Aborígenes, eso fue el 2017. Ellas son algunas, en la parte de arriba, algunas de nuestras emprendedoras con las que trabajamos. Tenemos a Xanincas, tenemos de la etnia Jarambú, por ejemplo, la señora que está en la foto en el centro, en la parte de arriba, ella es una mujer Jarambú que se dedica a la cosecha y a la conservación productiva de las castañas en Madre de Dios. Y en la parte baja tenemos un emprendedor machiguenga que en este caso tiene una empresa de 16 lanchas que le dan servicio al consorcio Camisea en el río Urubamba, ahí en Cusco. Son muestras de personas que creen que la Cámara, y creemos que la Cámara es no solo necesaria, sino clave en este nuevo camino de los pueblos originarios, que es ayudar a generar economía, crear riqueza sobre la base de nuestras potencialidades. Ahí tenemos foto de algunas ex autoridades, entonces estoy hablando del 2017. A ir concentrándonos más en lo esencial de nosotros, porque yo decía hay que presentar a la Cámara y que nuestros amigos nos conozcan, es que esencialmente quisiera hablar de 2 proyectos claves. Uno es el Grupo Impulsor de Bionegocios Amazónicos. El 2017
junto con amigos del Ministerio del Ambiente, aliados del Ministerio del Ambiente, creamos un grupo impulsor de bionegocios amazónicos. Yo creo que somos los primeros, la primera institución en plantear esto como organización, porque creo que no había entonces propiamente un espacio que articule a empresas y que quieran trabajar directamente con las comunidades, ¿no? Se creó este espacio para promover no solo políticas en cuanto a los bionegocios en el Perú, sino sobre todo ayudar a la relación directa entre el privado y las comunidades. En este grupo participan algunas empresas chocolateras, algunas de vainilla, algunas de otros recursos propios de la medicina también, y por supuesto con la asistencia del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Agricultura. El otro proyecto que quisiera compartir con ustedes y que es emblemático también de nuestra institución es el proyecto del sello del buen vivir. Cuando vemos el mercado, cuando estudiamos el mercado, no tenemos propiamente en ese ámbito un sello dado por los indígenas. Tenemos todos los sellos de Fair Trade, de comercio justo, de si un producto es orgánico o no, pero en la Cámara hemos visto que los indígenas no tenemos presencia en el ámbito. Y yo dije, y dijimos en la Cámara, ¿cómo podríamos tener también presencia en el mundo de la economía? ¿Cómo esto que llamamos buen vivir, la horizontalidad, el hombre y la naturaleza, y una filosofía, digamos, de paz, de holgura, que generalmente se respira y se vive en la Amazonía, se podría traducir en el mundo de los negocios? Porque los negocios son números, el empresario entiende cifras, y nosotros creímos en la Cámara de Comercio de que una forma de traducir aquello que es el buen vivir es a través de un sello. Y ese sello, Dios mediante, en octubre de este año estamos lanzando, después de casi 3 años venir impulsando este tema. Creemos que como Cámara, no solo con el grupo impulsor, que es un espacio para la conservación productiva de los bosques, sino también con este sello que le va a dar valor a los productos propios que vienen de territorios indígenas, creemos que estaremos contribuyendo a una economía más amigable con la naturaleza y, por supuesto, le dé el espacio que merece el pueblo indígena, pero en este caso en el ámbito de los negocios, o lo que se dice en inglés, los business. El otro proyecto es el Banco Indígena. Esto es quizás importante pensarlo. Según el INEI, hay 600.000 nativos en la Amazonía. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar de acá a 10 años con estos pueblos indígenas? Porque el índice de crecimiento demográfico es bastante elevado. Si no creamos un sistema que integre la economía indígena con la economía clásica tradicional, es muy probable que nuestra gente, los pueblos originarios, seamos los parias del siglo XXI. Y eso nosotros no podemos permitir en la Cámara. Y es por eso que este proyecto lo que busca es crear un sistema de microcrédito que atienda la idiosincrasia de los pueblos originarios con la economía tradicional. Porque claro, cuando un indígena quiere sacar un préstamo, le piden título de propiedad, historial crediticio, eso que nosotros no tenemos. Un indígena no tiene todo eso. Y es importante pensar y plantear una propuesta que resuelva la necesidad de capital que ya existe en las comunidades para darle valor al aguaje, al ungurawi, al camu camu, al pequeño emprendimiento de un pequeño hotel ecológico, etcétera, etcétera. Por eso este tercer proyecto es sumamente importante. Para ir finalizando mi intervención, hermanos y hermanas, un caso de éxito por el cual estamos orgullosos nosotros en nuestra organización es el caso de Bio Amayu Camu Camu y Bio Amayu Aguaje. Hace 4 años nuestra institución se acercó, conversó con los amigos del grupo AGE y trabajamos en una iniciativa inicial de exploración de qué se puede dar valor, qué recursos se le puede dar valor para luego sacarlo al mercado. Me acuerdo perfectamente cuando primera vez conocí a los directivos de AGE allá por el 2016 y conversamos entonces no solo del camu camu, sino hablamos también de la guayusa. Como ustedes saben, la guayusa es una planta energética del pueblo jíbaro, que yo creo
que va a competir con el café en los próximos años y espero sea la bebida del siglo XXI a nivel mundial. Esto tiene un enorme valor y este acercamiento con esta empresa nos dio a nosotros no solo fuerzas, sino que nos impulsó a seguir apoyando iniciativas de este tipo. Hoy en día esta empresa tiene ya en el mercado bio camu camu, bio aguaje. En el caso del camu camu viene algunos de los productos o gran parte de los productos de los shipibos y en el caso de bioaguaje que viene de los pucamas en la zona del Pacaya Samiria. Este es un caso de éxito que para nosotros en la Cámara, con mucha honestidad y humildad, decimos, bueno, somos parte de esa historia de alguna manera, son los indígenas partes de esa historia. Y es por eso que estamos muy agradecidos, comprometidos y orgullosos. Bueno, esas son fotos de lanzamiento de Bio Camu Camu en 2018. Podemos ver, ahí está entonces las autoridades. Otro caso en la Cámara de éxito, otro caso de éxito en la Cámara que tenemos es el plan de cierre de brechas. En esencia, la Cámara apoyó el 2020 la creación de un plan en Loreto para 25 distritos con un fondo de 6.200 millones de soles. Si en el sector privado venimos acompañando, nosotros dijimos que también tenemos que acompañar al Estado, especialmente a las comunidades, a impulsar políticas de Estado que mejoren las condiciones de vida. El año pasado se creó un plan, nosotros acompañamos a los dirigentes de esa región y esto es un caso interesante de éxito que la Cámara de Comercio de los Pueblos Originarios, presidido por nosotros y los hermanos y hermanas de la Amazonía, estamos trabajando. Muchísimas gracias, espero no haberme pasado del tiempo. Yo le voy a dar pase a Katia y para cualquier consulta, creo que hay un segundo momento, estaré atento. Katia, te dejo. Muchas gracias. Gracias, Joar. Muchas gracias. Fue Joar Velázquez, él es presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú. Yo quisiera tomarme la libertad de recoger algunos comentarios y frases que dijiste, Joar, y yo justo revisaba, ya son casi 9 años que existe la Cámara, revisaba el acta de ustedes, y me parecía muy interesante lo que lo colocaban, literalmente era que existe la necesidad de fundar una organización que pueda velar por los intereses y los valores económicos de los pueblos indígenas. Y señalan en su acta que la forma de hacerlo es revalorando lo que significa ser nativo en estos tiempos. Y cierran diciendo, es decir, la forma de afrontar el futuro en nuestros días es con conocimiento y con poder económico, un conocimiento y poder al servicio de nuestros pueblos y su desarrollo. Interesantísimo el trabajo que está haciendo la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas. Antes de continuar con la agenda, los que están conectados les pediría que pueden ir trasladando sus preguntas al chat para que luego pueda yo también trasladarla a los panelistas. Sin antes de pasar a mi siguiente invitado, quisiera comentar con los periodistas, es importante revisar el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, se ha publicado el día de ayer. Los resultados son complejos. El informe del IPCC advierte que la temperatura global seguirá incrementando al menos hasta el 2050 y hay que revisar que finalmente tenemos que hacer un trabajo en el que ya estamos un poquito tarde, como decía al inicio. A continuación vamos a escuchar a Jorge López Dóriga. Jorge es director global de comunicaciones y sostenibilidad del Grupo AGE. Y lo que Jorge nos va a contar el día de hoy es justamente esa experiencia que han vivido alrededor de estos maravillosos y sanísimos superfrutos, como mencionaba Joar, el aguaje, el camu camu, y hoy la empresa AGE está recibiendo justo este reconocimiento por estos productos, ¿no? Por Bio Amayu Camu Camu y Bio Amayu Aguaje. Este producto, lo que yo reconozco en lo que he podido revisar es que, por ejemplo, permite que estas palmeras enormes, maravillosas, que albergan al fruto, al aguaje en sí, sigan capturando carbono, sigan emitiendo oxígeno, sigan brindando frutos con vitamina C además, y manteniendo sobre todo el bosque en pie. Entonces vamos a escuchar, te voy dando el micro, Jorge, para que nos cuentes sobre esta experiencia con las comunidades amazónicas. Gracias, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias, Joar, por esta fantástica introducción. Y bueno, en el grupo AGE, ¿verdad?
nació hace ya 33 años, nuestro 33 aniversario, y nació como un emprendimiento. Nació como un emprendimiento en Ayacucho, en una cocina de una casa. Ese fue el origen del Grupo AGE. Y desde entonces lo que hemos estado, porque ahora estamos en más de 22 países, según la revista América Economía, somos la cuarta multilatina, es decir, la cuarta empresa latina con más presencia internacional. Y nosotros lo que hemos impulsado desde entonces es el emprendedurismo, ¿no? Y crear emprendedores que crean emprendedores. En todos los países en donde estamos, nos asociamos con un pequeño transportista que tiene un camión, con una persona que tiene una bodega y termina creciendo con nosotros y creando toda una empresa de transporte o toda una red de econoredes, etcétera, ¿no? Entonces, verdaderamente nosotros siempre estamos impulsando este emprendedurismo. Por otro lado, como ya en nuestra edad adulta ya, ¿verdad? Tenemos que buscar nuestra propia identidad. Y lo que hemos visto es que claramente el futuro del Perú está en el oro verde. El futuro del Perú está en su maravillosa biodiversidad. Y como empresa peruana queremos promover esto, esa biodiversidad. Pero esa biodiversidad está en nuestra sierra y está en el Amazonas. Acaba de salir el reporte del IPCC de las Naciones Unidas, donde, como ha comentado Katia, verdaderamente la situación climática es dramática en el mundo. Esto es, ya nadie puede negar el efecto humano en el calentamiento global. Y esto viene precisamente de la revolución industrial. Llevamos 150 años bajo el hechizo de la revolución industrial. Y ahora le toca el turno a la revolución natural. Pero la revolución natural no puede nacer de los países industrializados, porque ya han depredado sus recursos naturales. La revolución industrial tiene que nacer de los países biodiversos como el Perú y los países amazónicos. Perú es el segundo país con más recurso amazónico del mundo. Y aquí está la clave, en el oro verde. Tenemos que cambiar el paradigma del progreso en la Amazonía, que se basa en el extractivismo, y convencer al mundo que el oro verde en la Amazonía tiene mucho más valor que el oro negro o el amarillo. Lo que está encima, en pie, conservado, tiene mucho más valor. Pero esto tiene que ser a través de, en esta revolución natural, es una nueva relación con la naturaleza. Las empresas tienen que estar no para satisfacer las necesidades del consumidor, como eran las empresas de la era industrial, sino para satisfacer las necesidades de la madre tierra. Y en este objetivo, en Perú, ¿qué hace falta? Parar la deforestación. Eso es lo que necesita la madre tierra. Entonces el Grupo AGE, hace ya 6 años, empezó a trabajar en poner en valor el árbol en pie. Es decir, porque lo que tiene valor nadie lo va a cortar. Las cosas que tienen valor no los cortan. La gente, ¿verdad?, no depreda el Amazonas, no destruye los humedales porque sean ignorantes o porque sean malos. Lo hacen porque están convencidos de que una Amazonía depredada les va a dar mayores recursos económicos que una Amazonía en pie. Entonces tenemos que convencer al mundo de que es todo lo contrario, que el oro verde es nuestro futuro. ¿A través de qué? De los bioemprendimientos. ¿Y a través de quién? Pues precisamente de las comunidades amazónicas, porque ellos son los guardianes del bosque. Ellos son los que durante los últimos miles de años han vivido en armonía con ese bosque y ellos son los mayores expertos en estas 25.000 especies de plantas que existen ahí. Hasta ahora, esta visión del progreso de la Amazonía consistía en traer conceptos y productos ajenos a la Amazonía y en la cual las comunidades amazónicas eran espectadores de todo esto que estaba ocurriendo. Pero en esta nueva revolución natural, en este nuevo idea de poner en valor los productos amazónicos, los expertos son las comunidades amazónicas. Además, estas comunidades amazónicas
son los que tienen el secreto de cómo vivir en armonía con la naturaleza. Por lo tanto, aquí lo que se trata es de poner en valor sus conocimientos. Y eso es lo que quiere hacer el Grupo AG con este proyecto Amarumayu. Amarumayu es el nombre de la Amazonía en quechua, ¿verdad? Antes de que vinieran los europeos, porque el Amazonas es un nombre occidental. Y este es el movimiento Amarumayu. Y empezamos con Bioamayu Camu Camu, Bioamayu Aguaje, trabajando directamente con estas comunidades amazónicas y impulsando este grupo impulsor de bionegocios amazónicos. En perfecta y conexión con estas comunidades y comprando directamente estos frutos a las comunidades, creando una cadena de valor en la Amazonía. Y de eso se trata. El futuro de la Amazonía es crear cadenas de valor en la Amazonía que sean sostenibles y que protejan el bosque. ¿En asociación con quién? Con los guardianes del bosque, con los mayores expertos en esta cadena de valor. Y por lo tanto, para nosotros, ¿verdad? Y como emprendedores, queremos impulsar y queremos apoyar a la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas, porque verdaderamente esta idea, este concepto que ya está bien arraigado en otros países, en Nueva Zelanda, en Canadá y en otros países, la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas es una fuente muy importante de ingresos y es una fuente de impulso para que las comunidades aprendan cómo interactuar con la economía de mercado. Y por lo tanto, que una comunidad indígena promueva esta integración en la economía de mercado, promueva estas cadenas de valor y estos bionegocios a través de sus propios indicadores, como son los 4 R del buen vivir. Katia, estoy contigo, parece que se fue. Me parece que Jorge, hemos perdido a Jorge, entonces esperamos que se conecte. Podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Entonces, es evidente, ¿verdad?, que tenemos que reinventar esta economía de mercado. Y una gran fuente de inspiración es precisamente las comunidades amazónicas y estas 4 R del buen vivir que nos va a explicar Suar más adelante. Entonces, para nosotros, de nuevo, es un orgullo poder apoyar a la Cámara y poder ayudar a crear emprendedores de la Amazonía, emprendedores del oro verde y emprendedores de una Amazonía verde, pristina y conservada que tiene las mayores joyas del mundo. Cuando vinieron los españoles a buscar el dorado, lo tenían alrededor suyo, que es esta maravillosa biodiversidad que hoy en día tiene una demanda increíble en el mundo. Puedo decir hoy con gran alegría y orgullo, Suar, todavía no sabes esto, pero ayer recibimos en Estados Unidos el premio de la revista de las tiendas de conveniencia de Estados Unidos. Nos dieron el premio al lanzamiento de jugos del año en Estados Unidos, con Bioamayu, Camu Camu y con Bioamayu Aguaje. 2 productos que vienen de las comunidades amazónicas, 2 productos amazónicos, ahora se convierten en el lanzamiento del año y recibe el premio del jugo del año en Estados Unidos. Entonces, la verdad que estamos muy contentos y felices de estar en este maravilloso sueño de impulsar a las comunidades amazónicas para que tengan un futuro haciendo lo que siempre han hecho, que es conservar el bosque. Entonces, muchas gracias y paso de nuevo a Katia para que continúe esta reunión. Muchísimas gracias, Jorge, por tus palabras y por compartir esta experiencia tan interesante. Palabras como bionegocios, cadena de valor, economía circular, conservación.
y cerraste diciendo emprendedores del oro verde. Y justamente es lo que vamos a compartir a continuación. Vamos a tener un pequeño video que nos ha enviado la lideresa del pueblo indígena Bora. Ella es Irene Pinedo. Irene es presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas Artesanas de Loreto, la FEMIAL y la CONAP. Irene no tiene acceso a internet como lo tenemos aquí en la capital, en Lima. Su acceso es muy complicado. Ella, espero que nos esté escuchando, iba a tratar de escucharnos, debe estar en la carretera entre Iquitos y Nauta, para los que conocen la zona, para poder tener un poquito de acceso. Pero amablemente Irene nos ha compartido un video que lo vamos a pasar en unos segundos, y antes decirles que en lo que se reconoce en el emprendimiento de Irene sobre todo es este rescate a la medicina tradicional, y además porque el grupo de mujeres que trabaja en la asociación con ella protege también conocimientos ancestrales basados en los telares. Entonces, a continuación, José, si nos ayudas por favor con el video de Irene. Muchísimas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Irene Pinedo Vázquez, soy Pueblo Bora. Mi federación es Federación de Mujeres Indígenas Artesanas de Loreto, FEMIAL. Nosotras mujeres agrupamos 130 mujeres para empezar a rescatar, valorar nuestro trabajo, nuestra artesanía, nuestra lengua materna dentro de la federación. Incluye las mujeres boras, murois, yaguas y quichua y también ticuna. Esa agrupación de mujeres valoramos seguir valorando nuestra artesanía, nuestro trabajo, porque nosotras mujeres también aportamos economía, también aportamos en la olla. Entonces nosotras mujeres, antes, en esta pandemia, nosotras mujeres lo que queremos es difundir, o a veces nuestros maridos, o el gobierno regional, las autoridades provinciales no nos entienden, pero sí aún nosotros vamos a seguir buscando por medio de estas cámaras de comercio de indígenas, y que se promueve el programa de las mujeres, tanto el programa del bosque y el programa de capacitaciones hacia las mujeres, porque realmente necesitamos fortalecer, dar ese incentivamiento a los jóvenes, porque ellos necesitan de nosotros. Y nuestras experiencias lo que tiene que quedar es a los futuros jóvenes. Entonces, te estoy pidiendo en este momento para poder que nuestro futuro o nuestro evento de artesanía por medio tiene que ser enfocada hacia la mujer. Y eso sería todo mi agradecimiento. Agradecemos el mensaje que Irene Pinedo. Como les comenté, para ella conectarse hoy en este momento de una manera en vivo es muy complicado. Sí me gustaría, para continuar con la agenda que tenemos, pedirle a Yar Velázquez, él es presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas, que nos cuente quizás un poquito más sobre esta asociación que lidera Irene Pinedo, lideresa del pueblo indígena Bora. Y luego de escuchar esas palabras, Yar, sobre este emprendimiento, sería el momento para que puedas hacer la entrega del diploma de reconocimiento al Grupo AGE. Sequashat, Katia, muchas gracias, Katia, por darnos el pase. Cuando hablaba Jorge y lo que explicaba sobre el valor de los bosques, sobre el valor de los conocimientos tradicionales, yo dije, bueno, es que todo tiene su tiempo. Hace más de 10 años, cuando hablábamos de la necesidad de darle valor, hoy en día el término conservación productiva de los bosques, se habla muchísimo en varios ámbitos. Había gente que no entendía, incluso las propias comunidades. Hoy 10 de agosto de 2021, la importancia y la necesidad de que los bosques estén en pie, pero darle valor, es hoy, digamos, una necesidad de todas las comunidades, y creo que también el sector privado tiene que tener esa mirada, cómo trabajar de la mano con las comunidades, cómo sacarle provecho a los recursos propios de la naturaleza,
pero con este enfoque de sostenibilidad. Y esto entra en la filosofía nuestra como institución que en mi primera intervención expuse. Voy a explicar en esta parte dos cosas. Uno, ¿qué es las 4 R's de la indigeneidad global? Razón por el cual se le va a dar este reconocimiento al Grupo AGE. Pero antes de ello, Irene Pinedo, la mujer que ustedes han visto, ella es una lideresa de mucho reconocimiento y mucha actividad como mujer y emprendedora en Loreto. Ella es Bora y trabaja esencialmente 2 temas: medicina tradicional y rescate de conocimientos iconográficos. Y lo que vemos en ella, aparte de mujer y emprendedora, es esa energía desbordante de querer salir adelante poniendo en valor estos 2 elementos: medicina tradicional y conocimiento iconográfico, que se traduce a través de un centro de tratamiento medicinal que ella tiene en la ruta Iquitos-Nauta y un pequeño negocio de telares, también de artesanías propios de su cultura en la ciudad de Iquitos. Mujeres como ella, o como también hace años había una emprendedora de la zona de Atalaya, de Ucayali, que le había ganado en una licitación a una empresa conocida de transporte logístico en el Perú. Ella, una mujer del pueblo Shipibo, había organizado y había generado un pequeño emprendimiento y participaron en una licitación y le ganaron al grupo Ranza para dar servicios de transporte fluvial en la zona del Megantonia, en la zona de Camisea. Historias como de Irene y esta hermana Shipiba de la zona de Atalaya a nosotros nos inspiran y nos motivan. Es el esfuerzo de personas que aparte de tener limitaciones culturales, limitaciones estructurales, son capaces de trascender y sacar adelante porque hay una necesidad de por medio y esa necesidad muy bien dada a través de nuestros recursos, a través de nuestras potencialidades. El otro tema, reconectándome al asunto que nos trae aquí, que es esencialmente darle valor a los bosques, tener un enfoque de sostenibilidad, darle valor a los pueblos indígenas, es las 4 R's del buen vivir, o lo que llamamos en la Cámara las 4 R's de la indigeneidad global. Voy a proyectar y compartir con ustedes en qué consiste estas 4 R's. Yo decía hace un momento de que había 2 caminos para hacer negocios como pueblos originarios. Uno es el autoencierro, es decir, el no mirar Occidente, el no conocer de sus quehaceres, y el otro es interactuar con Occidente, pero sobre la base de nuestros principios ancestrales. Y para mí y para nosotros en la Cámara, esto es como la columna vertebral. Las 4 R's no es exclusivo de los pueblos originarios de la Amazonía de Perú. Estos valores se comparten en la China, en Japón. Ustedes saben que en Japón hay un grupo indígena, yo no sabía, hay varios, pero uno de ellos son los Ainus, ¿no? Yo estuve con ellos en los Estados Unidos, con líderes de la comunidad Ainu, y estos principios son compartidos por todos los pueblos originarios a nivel global, especialmente en los Estados Unidos. Por eso es que lo adaptamos a la realidad peruana, porque los pueblos Abajún, Shipibo, Ashaninka, Jarambú, también practicamos estos mismos valores. Y voy a aquí leer por partes. El primer valor es la relación, el valor de la relacionalidad, o lo que llamamos las relaciones. ¿En qué consiste? Los seres humanos somos uno solo como especie. Por eso nadie debe cerrarle la puerta a nadie. Se debe cooperar dentro de las posibilidades de cada uno sin importar la raza, el color y la religión. ¿Por qué el valor de las relaciones es un valor indígena? Cuando uno visita un pueblo de la etnia que sea, jamás te cierran las puertas, jamás te cierran. Siempre hay una apertura.
y la apertura hacia ese otro conocido o desconocido es un valor indígena que en la Cámara le damos el puesto que corresponde. Es un valor ancestral y es un valor que hay que compartir en el mundo de los negocios. El otro valor es la responsabilidad. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos esencialmente al hecho de cuidar el valor del ser humano. Decimos que por eso debemos ayudar para que se desarrolle el ser humano en todas sus posibilidades. El buen vivir es esto, el crecimiento del ser humano como valor absoluto. En la medida que cuidamos al ser humano, cuidamos también a su entorno. Por eso hay que ser cuidadosos con el tema ambiental y el entorno social. Cuando hablamos de responsabilidad, para los que podríamos quizás profundizar un poco mejor, es el hecho de que en el propósito de darle valor a los bosques, se debe poner por sobre todo el valor de la persona. Es la persona, digamos, la ecología absoluta, la ecología completa. Si tenemos un ser humano, digamos, empoderado, un indígena empoderado, vamos a tener un bosque empoderado. Y ese indígena es un indígena que vive en el buen vivir, valga la redundancia. Es decir, es responsable consigo mismo, responsable con su entorno. Por eso en nuestra organización compartimos esto, el valor de la responsabilidad con la naturaleza, pero sobre todo con el ser humano. El otro valor es la reciprocidad. ¿A qué nos referimos con esto? Articular y entender que todas las cosas están conectadas y que son cíclicas es fundamental para entender cómo nos integramos al mundo. Un favor hecho, decimos, un bien realizado se devuelve. Es la garantía de la consolidación del lazo personal e institucional. Me acuerdo mucho en esto en mi comunidad. Yo soy del Alto Santiago, distrito del mismo nombre, en la frontera Perú-Ecuador, en Amazonas. Cuando mi familia mataba cierto animal, podría ser majás, o sajino, o huangana, siempre mi mamá compartía con los vecinos, ¿no? Y yo no entendía por qué teníamos que compartir con casi todos. Y luego comprendí que eso se debía porque si hoy nosotros podríamos tener carne en casa, pero podría ser que mañana no podamos tener, y que la familia, que entonces cuando nosotros teníamos no tuvo, podría ahora tenerlo. Y por lógica o por una relación o una reciprocidad, esa otra familia debería compartir o tenía que compartir con nosotros. Era como una norma implícita y esto era algo que se vivía y se vive todavía gracias en las comunidades. Y yo dije, bueno, este valor es importante y nosotros tenemos que llevarlo al mundo de los emprendimientos. El otro valor es la redistribución. Cuando estudiamos la cultura de los incas, esto se practicó bastante bien, cómo el inca acumulaba maíz, papa y otros enseres, pero en épocas de sequía y en épocas de dificultades, lo que hacía el inca era redistribuir con las familias. Y este valor es un valor indígena. Esto que se ve con los incas y otros pueblos originarios de la zona andina y costeña, también se vive en la Amazonía, ¿no? No se acumula por acumular, se acumula porque hay un sentido para que esos bienes luego beneficien a las personas que lo necesitan. Qué importante es practicar la redistribución, la reciprocidad, la responsabilidad y la relación. Es muy importante en una sociedad, siempre hablo yo de Occidente para hacer diferencia entre lo indígena y Occidente, en una sociedad occidental donde se va perdiendo esto, se va perdiendo y se ha perdido todo el rollo del individualismo, todo el concepto del crecimiento económico por a sí mismo. Entonces, yo creo que estamos yendo hacia un camino, como bien ha reconocido Jorge, hacia un camino, si seguimos esa ruta, un camino que no tiene retroceso. Pero, ¿por qué entonces crear una economía donde los pueblos indígenas también participen? Porque hay valores, porque hay recursos, que haciendo lo que un emprendedor hace, que es transformar eso en bienes que luego van a satisfacer
o van a consumir las personas, podemos crear y generar riqueza, pero una riqueza que dé, uno, trabajo a mis comunidades, trabajo a mi gente, dos, que conserve los bosques, tres, que mejore, por supuesto, el entorno, especialmente la calidad de vida. Y eso es lo que como Cámara siempre aspiramos. Cuando ustedes entran a nuestra página web, lo primero que aparece es: promovemos negocios porque son medios que van a contribuir a mejorar nuestras condiciones de vida. Esto tanto del Estado, el Estado somos todos nosotros, pero al Estado hay que ponerlo a producir, y especialmente al mundo de los emprendedores. Y en esta línea, AGE es una organización privada que tiene una nueva visión hoy en día, que comparte, que compagina su visión con la visión nuestra, especialmente con las 4 R's de la indigeneidad global, y por supuesto que venimos practicando el valor de la relacionalidad, porque desde 2016 tenemos estas relaciones de acompañamiento con los shipibos, ¿no? Especialmente de Ucayali. Entonces, este valor se viene practicando, y es por eso que nuestra institución, estamos muy honrados, agradecidos por todo el esfuerzo que hace AGE y por su compromiso con los pueblos originarios, con la naturaleza y con su compromiso con las 4 R's del buen vivir, o las 4 R's de la indigeneidad global. Esto queremos y nosotros promovemos que se practiquen en sus relaciones. Estamos seguros que esto, no solo la relacionalidad, la responsabilidad, la reciprocidad y la redistribución, se viene practicando en el Grupo AGE. Este año hemos incorporado este reconocimiento a una empresa importante, una empresa grande, y es por eso que yo, como presidente de la Cámara de Comercio de nuestras comunidades, me permito y le doy espacio a Jorge para que pueda recibir de parte nuestra este diploma, que es el diploma de empresa aliada de los pueblos originarios o los pueblos indígenas, por su compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades, de los pueblos originarios. Felicito a AGE por esa labor, animo a AGE, y yo quisiera a Jorge, le doy pase a él para que pueda dar unas palabras, y es fundamentalmente por esto que venimos trabajando de la mano con ellos. Pues muchísimas gracias. Aquí está el diploma. Así que muchísimas gracias a Suar, muchísimas gracias a la Cámara. Y verdaderamente, es un orgullo para nosotros el recibir este reconocimiento de la Cámara de los Pueblos Indígenas. Es realmente un orgullo, porque es un trabajo sentido, y es lo que pensamos que es el futuro de la Amazonía, es esta relación entre las empresas privadas y las comunidades amazónicas, y impulsar y generar bionegocios amazónicos liderados por emprendedurismos en la zona, ¿no? Y crear, por lo tanto, cadenas de valor. Tenemos que crear cadenas de valor sostenibles que protejan el bosque, y para poder poner en valor este oro verde. Hemos creado la cadena de valor del camu camu, la cadena de valor del aguaje, transformado en bebidas, de la cocona, pero hay muchísimas, bueno, ahora mismo también con el agua y manto, y hay muchísimas más posibilidades. Entonces, lo que invito, ¿verdad?, es a esta relación entre las comunidades amazónicas y las empresas que no son de la Amazonía, para que haya esta relación y impulsar esta maravillosa Cámara de los Pueblos Indígenas, que hará que sean los propios amazónicos las que enseñen, bajo sus criterios y sus reglas, de las 4 R's, a cómo poder integrarse a la economía de mercado, a las comunidades amazónicas, cómo pueden las comunidades amazónicas, haciendo lo que siempre han hecho, que es proteger el bosque,
tener los recursos para poder educar a sus hijos y para poder tener un futuro sostenible. Además, que nos enseñe a nosotros de cómo poder vivir en armonía y en relación entre todos, empoderando a las mujeres, empoderando al bosque, empoderando a los jóvenes y empoderando el emprendedurismo. Así que muchísimas gracias, Suar, y muchísimas gracias a la Cámara. De nuevo, es un gran orgullo para nosotros el poder recibir este diploma. Felicitaciones al Grupo AGE. Jorge, muy bonitas sus palabras de agradecimiento. Shuar, también, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Tenemos muy poquitos minutos, pero tenemos algunas preguntas de los periodistas. Me gustaría trasladarlas. Por favor, si podrían ser breves en sus respuestas. La primera pregunta dice: estimado Shuar, saludos desde la Mula Verde. Hoy has hablado de contar con un banco indígena como Cámara de Comercio Indígena. ¿Han alcanzado o van a alcanzar alguna propuesta al nuevo gobierno sobre una reforma económica que permita la participación equitativa de los pueblos indígenas en la economía nacional? ¿O tal vez ya han ubicado alguna bancada parlamentaria con la que puedan trabajar esa iniciativa? Bionegocios en la Amazonía. Estimado Shuar, te escuchamos. Gracias, Katia, por la pregunta, y gracias también a la Mula. En el marco de la pandemia, el año pasado, nosotros enviamos una propuesta al Ejecutivo para crear un sistema de microcréditos para que los emprendedores originarios tengan acceso a eso. No hemos tenido mayor respuesta en el gobierno que ya terminó su periodo. Desde el 2018 venimos conversando con bancos como Rabobank, seguramente que ustedes conocen, y otras instituciones, de cómo implementar un sistema de crédito que combine, como ya mencioné, la economía de los pueblos amazónicos con la economía clásica tradicional y pueda atender la demanda de las comunidades. Esto hasta ahora no se ha concretado. Tenemos experiencias en Malasia, en Ecuador incluso, pero en el Perú, especialmente con los pueblos originarios, no tenemos un caso. Yo creo que el gobierno actual es una buena ocasión para plantear un proyecto de este tipo. Yo sé que hay ya por ahí algunas iniciativas en camino, pero sí vamos a tener el acercamiento y la reunión con el presidente, con el gobierno actual, para hablar de economía indígena, para hablar de la necesidad de crear este sistema de crédito. Aún no hemos tenido ese acercamiento, porque como sabemos tampoco es que el gobierno esté estable. Estamos esperando que se dé la ocasión para plantear. Nosotros tenemos propuestas. Nos preocupa el futuro de nuestros hermanos. Conservar bosques, darle valor a los bosques y empoderar a las personas, empoderar a las comunidades a través de estrategias como del Banco Indígena. Van a salvar no solo a la Amazonía peruana, sino, creo yo, a la Amazonía para lo que sirve, que es a nivel planetario. En su momento tendremos ese acercamiento. Muchísimas gracias, Shuar. Tenemos una pregunta también de Edi Salomón, del diario Panorama Cajamarquino, para Jorge. Dice: estimado señor Jorge López Dóriga, ¿qué otros productos de nuestra Amazonía se encuentran en estudio? Y de ser así, ¿para cuándo serían presentados? Bueno, como sabéis, hemos sacado el bioaguaje, el bioamayu Camu Camu, y bioamayu aguaje también incluye cocona. Y el último lanzamiento que hemos hecho, que nos llena de orgullo también, porque además junta, digamos, la sierra con la selva, es el bioamayu aguaimanto, con carambola. La carambola es amazónica y también de otras zonas, y el aguaimanto. ¿De dónde? Esto es de la región del Paucartambo, y lo que somos, porque muy importante, nosotros tenemos un acuerdo con el SERNAM, el Servicio de Áreas Protegidas, que nos ha dado este sello de aliados de la conservación en 5 parques naturales, 5 áreas protegidas del Perú. La última, con el aguaimanto, es el Parque Nacional del Manú, que es además de la UNESCO. Está
impresionante territorio amazónico que junta con los Andes. Es donde el Amazonas se junta con los Andes. Entonces, en la altura crece el aguaimanto. Entonces, la zona de amortiguamiento del Parque de la Manú, lo que hacemos es comprarle el aguaimanto a las comunidades andinas que están en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manú. Tenemos esto es un proyecto del Frankfurt Zoological Society, que hace años que lleva trabajando. ¿Por qué? Porque el oso de anteojos, ¿verdad?, entra a los cultivos de estas comunidades porque le encanta la granadilla, le encanta la palta y otros frutos que toma de ellos. Y hay un conflicto. Pero no le gusta nada el aguaimanto. Entonces, lo que estamos promoviendo es el cultivo del aguaimanto. Nosotros compramos todo ese aguaimanto y lo ponemos en nuestra bebida de Biomayo aguaimanto. Y de esta manera, convencemos a estas comunidades que vivir alrededor de un parque natural es un beneficio porque te recibe ingresos. Y número 2, proteger a nuestro maravilloso oso de anteojos, que es además el único oso de Sudamérica. Entonces, este es el tercer proyecto, pero no es el último, evidentemente. Dentro de poco vamos a lanzar uno nuevo, y esto es una sorpresa para la próxima. Y bueno, continuaremos, porque de nuevo estamos en el sitio más biodiverso del mundo y por lo tanto la posibilidad, hay como 300 frutos en la Amazonía, entonces las oportunidades son impresionantes y el futuro es maravilloso. Gracias, Jorge. Estamos ya con el tiempo justo. Quisiera trasladar una pregunta más a Shuar y luego, bueno, compartir también felicitaciones. Revista Proactivo ha enviado felicitaciones al reconocimiento. Tenemos varias preguntas vinculadas a lo que acabas de responder. Un poco son los retos y desafíos de estos bionegocios en Amazonía. Pero hay una pregunta adicional que quisiera trasladar de Di Salomón a Shuar. Dice, quisiera que amplíe la información sobre el sello del buen vivir, como por ejemplo, cuáles son los requisitos para obtenerlo, por cuánto tiempo es la certificación, a qué productos se les dará esta certificación. Y con eso vamos a ir cerrando para no quitarles más tiempo de su mañana. Te escuchamos, Shuar. Katia, muchas gracias y gracias a Salomón por la pregunta. Sí, el sello yo creo que es una iniciativa que va a cambiar varios aspectos, digamos, en esto de la economía verde en el país. El sello es, digamos, la personificación de toda esa visión del buen vivir, pero en el mundo de los negocios, ¿no? Es un sello para productos y va a ser básicamente para productos extraídos de territorios indígenas que obedezcan a 3 criterios. Primero, que sea extraído bajo el criterio de la equidad económica, es decir, no abuso en la relación entre comprador y vendedor en cuanto a precio, ¿no? Sucede que en la Amazonía, si el quintal, no sé, de aguaje, un gurabi, está a 40, a veces suelen comprarle a 35 o a 30. Eso no es una relación justa, equitativa. Si está a 40, pues comprémosle a 40, ¿no? Entonces, primer criterio, tiene que ser un producto comprado en una relación de equivalentes en cuanto a precio. Segundo criterio, tiene que ser producto extraído bajo la conservación de los árboles en pie, es decir, que no sean frutos que fueron traídos al mercado tumbando los árboles, sino conservando y dando valor a los árboles. Esto se aplica perfectamente en Loreto con el aguaje y también con el ungurabi en otras zonas, ¿no es cierto? Ese es el segundo criterio. Sea ungurabi, sea camu camu, o sea algún otro producto de la biodiversidad, pero de árboles en pie. Tercero, que sea extraído respetando, por supuesto, la cultura de los pueblos originarios. Este sello va a graficar, digamos, estas 3 reglas. Y aquel producto que puede ser un jugo
de cocona o de repente fruto de castaña o algún otro recurso que ya esté en el mercado y que quiera nuestro sello o el sello de las comunidades, va a tener que pasar estos 3 filtros. Si cumplen con los 3 filtros, tendrán derecho a este sello. Obviamente que hay un costo, será un sello dado, estamos todavía, y si esto puede ser anual o bianual, el sello, ¿no? ¿Para qué? Para que esto pueda incentivar a los emprendedores de la Amazonía a tener relación directa con las comunidades, pero sobre todo a darle el lugar que le corresponde, obedeciendo estas 3 normas. Dios mediante, a fines de agosto estaremos lanzando este sello, con participación, esperemos, del MINAM y otros sectores, y obviamente del sector privado, para poder contar con la presencia de este producto que yo creo que va a aportar muchísimo, no solo como digamos, producto que le da valor a, los a estos recursos de la biodiversidad de la Amazonía, sino también como filtros para evitar empresas informales, empresas que abusan de las comunidades, que los hay también, ¿no? Hay siempre dificultades, pero queremos compartir con ellos cómo hay que hacer relaciones con las comunidades, cómo hay que darle valor a los recursos, pero esencialmente cumpliendo los criterios que estamos estableciendo. Este es el sello, creemos que sería anual o bianual, habrá un costo, pero van a ser productos que obedezcan a estas 3 reglas. Con eso estaremos contribuyendo al buen vivir de nuestros hermanos, al buen vivir de las empresas y sobre todo, ya para cerrar, Katia, agradecer por el espacio e invitar a empresas privadas a unirse, no solo a esta visión, sino a todos estos esfuerzos que hacemos nosotros, que hacen empresas como AGE y otras empresas también, pero esencialmente unirse a las comunidades para de la mano trabajar y conservar nuestros bosques, nuestro sistema tradicional y darle un servicio al mundo, que es lo que necesitamos hoy en día. Muchísimas gracias, Katia, y gracias, Jorge, y gracias al público en general. Gracias, Joar, por tu respuesta. Y bueno, vamos a tener que ir cerrando. Yo solamente quisiera resaltar que en la conversación del día de hoy hemos podido identificar muchísimos objetivos de desarrollo sostenible. Sin darnos cuenta, hemos caminado por desde el número 3, el 2, el 5, sobre todo el 17, que son las alianzas para lograr esos objetivos. Felicitarlos a ambos y sin dejar de agradecer a Irene Pinedo por haber participado con el video que nos envió. Gracias a Joar Velázquez, a Jorge López Dóriga, y cerraríamos, me tomo la libertad de decir que vivimos en Perú con seguridad y con mucha humildad. Digo que es uno de los pocos pulmones potentes del planeta, donde albergamos bosques, donde tenemos Andes nevados, donde tenemos al maravilloso mar peruano, un país lleno de vida, pero que también es muy vulnerable al cambio climático y hay que ayudarlo todos juntos. Hasta la próxima, gracias a todos. Gracias.